Bienvenidos a todos, en este caso arrancamos Representantes, un espacio donde vamos a estar escuchando todas las voces y principalmente, en año electoral también, a todos aquellos candidatos no solamente de la ciudad de La Plata, sino de la región, de la provincia y tal vez de la República Argentina. En este caso tenemos a la invitada candidata por lo que es la Izquierda Unidad, estamos hablando de Luana Simeone. Luana, desde ya, muchísimas gracias por los minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por la invitación. En este caso tenemos que estar arrancando por un 13 de agosto donde se mostró un margen de acompañamiento hacia lo que es la izquierda, cómo fue también perder una cantidad de votos a comparación de lo que habían sido las elecciones pasadas, a sabiendas de que hay una nueva imagen o nuevo parámetro que es Juntos, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Bueno, en realidad el parámetro para nosotros siempre es la misma elección anterior, en este caso la ejecutiva, ¿no? No es lo mismo una elección legislativa para la izquierda, donde quizá hay un acompañamiento mayor, siempre la utilidad de votar diputados, concejales y diputadas de izquierda es algo que se puede constatar en la realidad, nuestras votaciones, nuestras peleas dentro de los recintos y el acompañamiento a cada una de las luchas. Por eso, si lo comparamos con la última elección ejecutiva, hemos sacado la misma cantidad de votos que las PASO 2019, no hemos perdido votos, lo que sí, sin dudas, es llamativo, digo, a diferencia del peronismo, ¿no?, que perdió 6 millones de votos. Pero lo que sí es muy llamativo, por supuesto, es el fenómeno Milei, que lo estamos analizando todos, tratando de comprender y también, en nuestro caso, de combatir, ¿no?, cómo la bronca entendible de un sector enorme de la población con los partidos tradicionales, con la situación de ajuste, de precarización, logró canalizarlo a un personaje tan nefasto en su ideología política y en su programa de un posible gobierno como Milei, que es un ultraliberal que detrás de un discurso que parece antisistema, que parece rebelde, que parece anticasta, en realidad lo que oculta es un conservadurismo enorme y un plan económico que ya vivimos bajo la década menemista y que terminó explotando el país en el 2001, ¿no? Entonces, bueno, también una tarea de clarificar quién es quién, de combatir esas ideas que lamentablemente han tenido un apoyo electoral muy importante y es parte de las tareas que tenemos hacia octubre. Y en este caso, Luana, ¿cómo se fue dando este parámetro de ideas, posiciones, análisis que se han estado realizando? Porque en el 2015, si nos tenemos que ir unos años atrás, se hablaba de la ola amarilla. En el 2017 se veía también una oleada amarilla. Hoy estamos viendo una oleada violeta después de lo que fue un mapeo general de lo que dieron las elecciones. ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Porque todos dicen voto castigo, el voto enojo, el voto bronca. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Y nos pasa charlando, conversando en las recorridas, y ahora, después del 13 de agosto, y en el análisis, bueno, en mi caso también con mis propios compañeros de laburo, yo soy una trabajadora, como la mayoría que integra las listas del Frente de Izquierda Unidad, somos laburantes, luchadores, no somos políticos profesionales, somos trabajadores y luchadores que hacemos política. Me pasó de encontrarme con un montón de gente que votó a Milei, pero que no comparte su programa hasta el final, ¿no? No es gente que esté a favor de que la precaricen aún más, de una reforma laboral que le quite derechos, de privatizar la educación, transformarlo en sistema voucher o quedarnos sin salud pública. Sin embargo, lo votaron pensando que era la mejor forma de castigar o de enfrentar o de rebelarse contra las dos principales coaliciones políticas que nos trajeron hasta acá. Está muy fresco y muy reciente el gobierno de Macri y Vidal. Menciono a Vidal porque para los bonaerenses fue particularmente difícil esos años,
sobre todo los que somos trabajadores estatales, hemos tenido que luchar contra medidas realmente de mucho ataque a nuestras condiciones laborales y salariales, está muy reciente esa experiencia, decía, y también el fracaso del Frente de Todos, que asumió la gobernación y la nación diciendo limpia la parrilla que vuelve el asado, vamos a terminar con la herencia macrista, y sin embargo nos trajo hasta acá con 3 dígitos de inflación, con una situación de precarización de la vida que es cada vez más insoportable, y donde la primera medida que tomó el lunes posterior a las elecciones fue una devaluación que impactó en todos los precios y que para nada compensa las medidas anunciadas por Massa los días pasados, ¿no? Que son migajas, una aspirina para un mal que tiene que ver con la inflación y con la pauperización de la vida que venimos sufriendo los laburantes hace mucho tiempo. Entonces, sin minimizar que hay una porción de la población que adhiere a los valores de derecha, eso existe, existió siempre, se ha expresado electoralmente con distintos candidatos, sin desdibujar eso, estamos convencidos que hay una porción importante del voto a Milei que tiene más que ver con bronca, con indignación, con un voto castigo, con un voto desencantado, que con una adhesión política a el programa profundo que expresa Javier Milei, bueno, y ni hablar la negacionista de su vice, Villarruel. Y ahora, en este caso, estuviste hablando al inicio, ¿no? El tema trabajo, ustedes integran una lista de todos trabajadores, algunos en la docencia, otros en distintas áreas, y la pregunta va a ir regulada también a este aspecto, ¿no? Después de lo que fueron las PASO, como bien decías vos, hubo una devaluación, se vio también en lo que era la moneda del dólar. ¿Cómo reflota la situación económica para lo que son los trabajadores, a sabiendas también de que hay que pagar alquileres, hay que pagar un montón de cosas, por ejemplo, viáticos, por ejemplo, insumos, por ejemplo, mantención de lo que es el vehículo y no alcanza? Ni hablar, ¿no? Un cálculo que hacen los trabajadores de ATE, INDEC, que hacen el método de calcular la línea de la pobreza, o sea, la canasta familiar, lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, que incluye alquiler, incluye cosas que la línea de la pobreza que mide el INDEC no las calcula, dio para el mes de agosto que una familia necesita casi 350.000 pesos de ingresos para no ser pobre. Bueno, ¿quién cobra eso en este país? Son muy pocos los trabajadores que llegan a eso, incluso los que tenemos empleo formal, los que tenemos empleo bajo convenio, los que somos trabajadores registrados, muchísimo menos el 40% de la población que trabaja en forma no registrada, precaria, y ni hablar los desocupados que compensan entre un plan social y las changas que realizan para poder subsistir. Bueno, esta es la realidad de millones y las medidas que se toman no tienen que ver con resolver eso. Veamos la reciente sesión vergonzosa donde se aprobó una ley de alquileres que le quita más derecho a los inquilinos, y eso se pudo hacer en primer lugar porque quien dice ser anticasta como Milei se sentó y dio quórum. Sin él, sin su colaboración, esa sesión se caía. Sin embargo, la presión del lobby inmobiliario no discrimina y Milei no escapa a la casta empresarial, los defiende y los representa. Por eso se sentó a dar quórum y la sesión pudo seguir. Y después porque faltaron 13 diputados del Frente de Todos, se ausentaron y permitieron que entonces gane esta ley y no el rechazo que votamos desde la izquierda junto con un sector importante del bloque del Frente de Todos, pero Estamos 13 se hablando, ausentaron. Luana, para aquellos que por ahí no están en tema, de una modificación en la ley que ahora va a haber una regulación y un control cada 4 meses en consonancia a lo que va a ser la inflación y los distintos índices que se pueden estar dando. Y además que reduce el tiempo de alquiler a 2 años, de 3 a 2 años lo rebaja, es decir, con medidas que son perjudiciales para el inquilino y pensadas para el lobby inmobiliario. Bueno, esas son las medidas concretas que hay que analizar, ¿no? Cómo se legisla para perjudicar la vida de las mayorías populares, las que tienen que alquilar, y es algo verdaderamente imposible. Acá en nuestra ciudad, en La Plata, que es una ciudad gobernada siempre en favor de la especulación inmobiliaria, de las grandes constructoras, alquilar es verdaderamente una odisea o es algo imposible para una familia trabajadora. El salario promedio en esta ciudad es de apenas 100.000 pesos, ¿no? Y no miremos el sector municipal, que son los estatales peor pagos y más precarizados de toda la provincia. Entonces, esta es la realidad que sufren millones que viven en barrios en situación de hacinamiento, el déficit habitacional es enorme, y sin embargo no hay absolutamente ningún plan de loteos populares o de construcción o créditos baratos para la construcción de vivienda. Bueno,
pongo el problema de la vivienda, pero lo mismo si hablamos de empleo. Nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una intensa campaña diciendo que hay que rebajar la jornada laboral a 6 horas, 5 días para crear empleo genuino, porque esa es una de las principales preocupaciones, ¿no?, que tiene la población, cómo trabajar, pero trabajar con derechos. Hablamos con un montón de gente que pasó por 10, 12, 15 laburos y no sabe lo que es un recibo de sueldo. Entonces, después se sorprenden si gana Milei, pero las medidas que aplica el gobierno y las que promete Juntos por el Cambio son los que espantan, y son las dos experiencias más recientes, a muchísimos jóvenes, a muchísimos laburantes que, bueno, ahí aparece la construcción de Milei, ¿no?, como una forma de canalizar esta bronca. Pero bueno, por eso decía que desde la izquierda tenemos una batalla que la queremos dar sin pausa, y la venimos dando hace mucho tiempo. Nosotros nunca nos pareció un personaje simpático, ni lo naturalizamos a los dichos de Milei, lo combatimos desde el primer minuto. Si ustedes recuerdan el debate en las últimas elecciones, el debate a diputados, en ese debate Miriam Bregman, nuestra candidata a presidenta, tuvo un cruce muy fuerte con Milei y siempre lo denunció. No los transformamos en personajes simpáticos ni minimizamos el poder que tienen, el peso que tienen, combatimos su programa, sus ideas políticas, y lo vamos a seguir haciendo también de cara a las elecciones de octubre. Y en este caso, Luana, se han visto, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, testimonios de Miriam, testimonios de Nicolás del Caño, testimonios de Néstor Pitrolia, con distintos proyectos, distintas ideas, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en la República Argentina, pero en la ciudad de La Plata, ya que sos candidata a intendenta para este 22 de octubre, ¿qué tenemos para los platenses también? ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son los mecanismos, el trabajo que se tiene por delante? Bueno, primero, a partir de lo que te decía hoy, más tipo diagnóstico, ¿no? Una ciudad muy desigual, absolutamente polarizada entre miles de familias que viven en los barrios precarios de asentamientos. La Plata tiene ese triste ranking, ese triste récord de encabezar el ranking de ciudad con más barrios precarios y asentamientos, y esto es vivir sin ningún servicio, es vivir sin derechos, sin asfalto, sin acceso a la salud porque no hay unidades sanitarias, sin transporte público, ni recolección de residuos. Nuestras propuestas pasan un poco por ese lado, ¿no? En primer lugar, esto que decía hoy, la reducción de la jornada laboral, las permitiría en la región crear 22.000 puestos de trabajo genuino ya, no afectando al pequeño comercio, a la pequeña industria, a la pyme, sino hablando de las grandes industrias que tiene nuestra región. Permitiría crear un cuarto turno, 22.000 puestos de trabajo genuinos, que es casi el equivalente a la desocupación en la región. Entonces, eso es un tema muy importante. Se puede avanzar en derechos de fondo, en trabajo genuino, pero por supuesto hay que afectar los intereses de quienes han ganado, haya pandemia, guerra, sequía, siempre ganan. En segundo lugar, terminar con los negociados que dirigen esta ciudad. Uno es el de la especulación inmobiliaria, por eso proponemos la derogación del Código de Ordenamiento Urbano, que permite edificar en su favor y que no tengan ningún control. La inundación de hace un par de semanas atrás volvió a demostrar que esta es una ciudad que va a colapsar si continúa el negocio de la construcción de megatorres y de seguir cementando e impermeabilizando zonas de absorción. El Consejo Deliberante no para de votar rezonificaciones para hacer emprendimientos de barrios cerrados, y esos son lugares, son humedales, son zonas de absorción necesarias en una ciudad que es absolutamente inundable. Entonces tiene que ver con eso, regular eso, e intervenir desde el Estado municipal en el mercado para generar derechos también para los inquilinos y para quienes puedan y necesiten acceder a un lote. Me parece que el tercer sector en el que hay que tomar fuertes decisiones tiene que ver con el transporte público. Hoy en la Ciudad de La Plata, un solo empresario tiene el monopolio del 80% de los trazados y recorridos de la ciudad. Hay que crear una empresa única, estatal, que administre el transporte bajo administración de trabajadores y usuarios, y terminar con ese negociado. Este empresario recibió subsidios por 3.500 millones de pesos y brinda un servicio deficiente que deja un montón de barrios sin conexión y a los trabajadores a pato, perdiendo horas de su vida esperando el transporte público. El problema de la violencia de género, la Ciudad de La Plata encabezó en el 2022, fue la ciudad con más femicidios, y hay un único refugio estatal municipal para mujeres víctimas de violencia con 22 plazas. Creemos que hay que crear refugios, pero también instrumentar un subsidio para facilitar la autonomía económica de las mujeres que están atravesando esta situación y necesitan
salir de los hogares donde son violentadas. Y por último, para nombrar solo las principales medidas, creemos que también hay que terminar con el negociado de la basura. Hoy se lleva el 23% del presupuesto municipal, un solo empresario que además deja a muchísimos barrios sin el derecho a la recolección, viviendo con basurales a cielo abierto, con quema de basura en los barrios. Entonces, nos parece que también ahí hay que poner la lupa y ahí también hay recursos que deberían llegar para los comedores, para la reparación de escuelas, para, para los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados en nuestra ciudad. Bien, en este caso, Luana, en base a estas ideas, proyectos que se tienen en mente por parte de lo que es la izquierda, tengo dos consultas. Una, por parte de lo que es los colectivos, esta empresa que se maneja por un único dueño, ¿cómo se haría como para tener una empresa estatal, ¿no? Porque, como bien dijiste al inicio, la municipalidad mantiene sueldos que son por debajo de lo que es la canasta básica. Entonces, ¿cómo harías vos para que los trabajadores también tengan un sostén estatal con un sueldo digno? Sí, en primer lugar, rediscutir el presupuesto municipal con esto que te Bien. decía, ¿no? Tenemos un presupuesto donde una sola persona, una sola empresa se lleva casi el 25%, casi un cuarto de lo que recauda el municipio. En base a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de esta ciudad, va a parar a las manos de un solo empresario a quien se le concedió extenderle el contrato por 8 años sin ninguna revisión, sin obligatoriedad de absolutamente nada, y donde deja un montón de barrios sin servicio. Entonces hay que poner el foco en dónde van los recursos. El intendente gastó en cámaras LED y publicidad muchísimo más de lo que se invierte en salud. Las 46 unidades sanitarias de nuestra ciudad están desabastecidas, sin el personal necesario, sin los turnos, sin pediatra, sin poder garantizar el acceso a la salud, y sin embargo tuvo el mismo presupuesto que lo que se gastó en publicidad de cámaras LED. Entonces hay un problema de prioridades en cuanto a la plata que hoy se recauda. Ahora, después también hay que generar impuestos progresivos a las grandes fortunas de la ciudad. No pueden las inmobiliarias tener edificios enteros para la especulación inmobiliaria vacíos. Hay que crear un impuesto que grave la especulación, y de ahí también obtener recursos genuinos para poder aplicarlo en áreas sociales. Y en cuanto al transporte, los subsidios que hoy recibe un empresario tienen que estar en función de mejorar el servicio, que hoy es calamitoso, que no resiste una auditoría, que no resista abrir los libros contables, que esa empresa abra los libros contables. Queremos ver a dónde va la plata que el Estado le da, pero que se la lleva para sus bolsillos y no para brindar un servicio de calidad para los platenses. Bien, y la segunda va en consonancia obviamente a lo que vos volvés a mencionar, que tiene que ver la especulación con las inmobiliarias, los loteos y demás. Hay ordenanzas, hay regulaciones por parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, como para que la comuna haya o encuentre una tierra, la lotee y empiece a dársela también a los vecinos a pagar en cómodas, comodísimas cuotas, como ocurrió, por ejemplo, en su momento en lo que es la ciudad de Ensenada. ¿Existe esa posibilidad actualmente a sabiendas de que las inmobiliarias tienen un territorio amplio en la ciudad de La Plata y se están construyendo diversas zonas, countries, edificios y así sucesivamente? Existe la posibilidad, por supuesto, y existe una ley provincial de acceso justo al hábitat que no se respeta y que tiene que ver con la obligación del Estado de urbanizar las villas y asentamientos, que en la ciudad son un montón, la cantidad de barrios precarios nuevos que hay, porque el problema de la imposibilidad de acceder a un lote con servicios es enorme para las mayorías populares, pero esto no se hace por decisión política. Entonces, lo que falta es decisión política, porque cuando quisieron desde el municipio cederle tierras fiscales a la iglesia, lo hicieron en el barrio del Rincón, y ahí votaron todos, no hubo grieta. Peronistas radicales votaron cederle esos terrenos que los vecinos del barrio pedían que se utilicen para una plaza para el barrio y para la construcción de una unidad sanitaria que no tienen. Se les cedieron a la curia y ahí están los terrenos deshabitados que podrían, que eran fiscales y que se les cedieron a la iglesia. Entonces, existe. Lo que pasa es que la decisión política pasa por otro lado. Los terrenos se rezonifican, lo que antes era una zona rural, se rezonifica, pasa a ser semi-rural o urbana, para dárselos a algún emprendimiento inmobiliario que los compró previamente por 2 chirolas, se rezonifica y pasan a valer muchísimo más. El Estado lleva los servicios en forma deficiente, y eso, pero los lleva, digamos, los que no lleva a otros barrios, Sí. y eso valoriza la tierra muchísimo en favor de los negocios de los grandes constructoras e inmobiliarias. No está pensado para que haya un plan de loteo y vivienda social en la que tiene que intervenir el Estado municipal y provincial, el Instituto de la Vivienda. Tiene que haber planes de vivienda popular para que las mayorías puedan pagar
a 40, 50 años, con los salarios miserables que tenemos, es imposible acceder a un crédito, y los créditos que hubo fueron una estafa, fueron los créditos UVA que dejaron a un montón de familias enganchadas con créditos impagables, que lo están sufriendo hasta el día de hoy. Para los que no hubo tampoco, nuestros diputados del Congreso permanentemente presentan proyectos para contemplar la situación urgente que tienen las familias afectadas por el crédito UVA, y no hay forma de que esto se trate, no es interés de los bloques mayoritarios, bueno, muchísimo menos pensar en generar loteos sociales para viviendas populares. Por ahí tiene que pasar la decisión política, y sabemos que nuestras medidas, las que nosotros proponemos de la izquierda, tienen que ir acompañadas de la organización y de la lucha. No es que lo vamos a lograr solo con votos en la legislatura o en los consejos deliberantes. Lo vamos a lograr si somos muchos los que nos organizamos y ponemos esta agenda con nuestra propia fuerza sobre la mesa. Pero es un momento en el que las mayorías populares están realmente desesperadas, y es momento de poner la agenda de las y los trabajadores por delante, y basta de que ganen siempre los mismos. En algún momento tenemos que decir, paremos, esto es hasta acá, los recursos tienen que ir para quienes generan la riqueza en este país, que es la clase trabajadora. Luana, saliendo un poco de los programas, las medidas, los proyectos que se tienen dentro de lo que es la izquierda, quiero encarar las últimas dos preguntas y con esto agradecerte los minutos. La primera va a ir de cara a un panorama preocupante en la ciudad de La Plata, más allá del sector inmobiliario, de lo que es el tema micros y de la recolección de residuos. Tenemos que estar hablando de la seguridad, porque hay siniestros viales que van en crecimiento a través de 10, 15 años, podríamos decir, y a su vez lo que son las muertes por robos al voleo, motochorros y demás. ¿Cuáles son los proyectos o medidas que se podrían implementar en caso de que vos, 10 de diciembre, asumas como intendenta de la ciudad de La Plata? Bueno, son dos temas distintos, pero igual de preocupantes. El problema la ciudad de La Plata es una de las ciudades con más muertos por accidentes de tránsito. Nosotros insistimos que esto tiene que ver también con la falta de transporte público. Si existiera un transporte público barato, accesible, que conecte los barrios, muchísima gente elegiría el transporte público y no el uso de automóviles particulares u otros medios de movilidad. La movilidad es un derecho, y me parece que en ese sentido hay que generar el derecho para todos, ¿no? Entonces, además de, por supuesto, la educación vial, que es muy importante, y la tarea que cumplen un montón de organizaciones no gubernamentales que permanentemente están insistiendo con este tema, creemos que lo que tiene que ver con decisión del Estado pasa por invertir y desarrollar en un transporte público que permita descomprimir el parque automotor en La Plata, que es realmente, bueno, un problema muy importante y que cuesta vidas. Sí. Por otro lado, lo que tiene que ver con la llamada inseguridad, que podríamos hablar del pequeño delito urbano, nosotros pensamos que es inseparable de discutir las condiciones de degradación de la vida que ha habido para las mayorías populares, ¿no? Muchas veces hay un discurso facilista en las fuerzas políticas mayoritarias, ni hablar en la de Milei o Bullrich, que tienen un discurso de meter bala, de endurecer las penas, de más policía, y lo que está demostrado en el mundo es que ninguna de estas medidas ha resultado en el descenso del delito urbano, ¿no? El llamado delito urbano no es una solución. En el país lo vivimos. Después de las leyes Bloomberg, nada cambió. Sí cambió el endurecimiento de las penas y la saturación policial, pero esto no redunda en bajar ese índice. Y de lo otro que tenemos que hablar es de la relación que tiene esto, ¿no? Esta degradación de la vida, donde hay un montón de pibes empujados a la marginalidad y a la pobreza, donde no vale nada la propia vida y tampoco, por ende, la del otro, y eso es un problema social enorme, no es un problema policial, es un problema social que hay que abordar, y hay que generar derechos y otras condiciones para que esto acabe. Lo otro que desde la izquierda siempre denunciamos es que no se investiga el gran delito organizado detrás del pequeño delito, los que regentean las redes de trata, los que tienen el negocio del narco controlado bajo su mando, en los que siempre hay involucradas fuerzas policiales, como se demostró con la narcopolicía de Rosario, o acá en La Plata, los comisarios de las coimas y los sobres. Bueno, nos parece que ahí también hay que poner el foco, porque muchas veces se generan zonas liberadas, se generan eh, de grandes delitos que no se investigan y detrás de los cuales están también muchas veces el poder político o el poder policial. Ahí también hay que poner el foco, no solamente hablar del pequeño delito urbano, que está para nosotros muy asociado a poder cambiar las condiciones de degradación de la vida que hoy tienen lamentablemente en muchos barrios y muchos jóvenes del país.
Bien, bien, Luana. Y la última, te dejo la pantalla abierta, obviamente, para que a todos los televidentes que nos estén viendo les des un mensaje de cara a lo que es el 22 de octubre. Bueno, plantear que estamos en un escenario que nos quieren hacer creer que se adelantó el balotaje. No hay solo 3 fuerzas políticas, hemos pasado 5 fuerzas en la Ciudad de La Plata, 4 candidatos a intendentes, vamos a disputar el próximo 22 de octubre. Plantear que no hay que votar con la nariz tapada, el mal menor, con resignación, hay que votar por convicciones, hay que votar, en nuestro caso decimos a la izquierda, como un mensaje político también a los poderosos, un voto fuerte a la lista de Miriam Bregman, Nico del Caño, en mi caso acá en la Ciudad de La Plata, también es una forma de demostrar que no estamos resignados, que no vamos a agachar la cabeza, que vamos a dar pelea, gobierne quien gobierne el 10 de que lo que está seguro es que va a haber ajuste a medida del FMI, ya lo están anunciando, todos se pelean por ver quién va a cumplir más con las metas ajustadoras del Fondo Monetario. Del otro lado, tenemos que fortalecer una alternativa de lucha, de no resignación, de dar pelea y de no resignar o creer que eso está en manos de la derecha que viene para quitarnos los derechos que tenemos. Entonces, llamar a un voto fuerte a la izquierda como un mensaje político de no resignación, de combate y de lucha. Luana, desde ya, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tus minutos a lo que es Representantes. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Representantes, no te lo pierdas.